Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno presenta lo mejor del trigo. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Les damos la bienvenida a esta transmisión. Recuerde, somos Pastores Pacto Eterno. Damos la bienvenida a los amigos del ministerio y también a ovejas de otros rediles. Bienvenidos. Esperamos que cada uno de nosotros estemos bien conectados, bien alineados para la plática de este día. Recuerde, mi nombre es Carlos López. Mi número de teléfono es el área 720-490-5760. Si usted no me encuentra en la primera llamada, déjeme mensaje de texto y yo con todo gusto le responderé su llamada en cuanto me sea posible. Hoy nos vamos a ocupar de un tema bien importante y vamos a platicar los pastores Pacto Eterno. Vamos a mirar lo del capítulo número 6. Recordemos que el Señor no solamente ha creado humanos, ni solamente ha creado ángeles o querubines o serafines o hachones encendidos. No solamente ha creado los seres que nosotros conocemos, sino que también hay otras estirpes. Por ejemplo, los hijos de Dios. ¿Qué opinamos nosotros? Que la Biblia menciona a los hijos de Dios. ¿Serán hombres? ¿Serán humanos? ¿Serán demonios? ¿Qué pensamos nosotros? Estemos bien alineados. Póngame aquí mucha atención. Porque si usted no me pregunta, le voy a preguntar yo. Es mejor que usted me pregunte para beneficio de nuestros oyentes. En el capítulo número 6 del libro de Génesis, vamos a encontrar esa palabra de los hijos de Dios. No sé por qué aparece aquí en este capítulo. Ahí se menciona por primera vez a los hijos de Dios en cuanto a la Biblia escrita. Pero si tomamos en cuenta que el libro de Job es más antiguo, que por lo menos unos 450 años, Job existió antes que Moisés. Y si Moisés es el escritor del libro de Génesis, imagínense el libro de Job, porque Job menciona a Sodoma y a Gomorra. Y de hecho, la gente que sabe de todo esto ponen al libro de Job como el libro más antiguo de la Biblia. Entonces, también Job habla acerca de los hijos de Dios, pero vamos a mirar aquí en el capítulo número 6 del libro de Génesis, y dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Va a disculpar usted. Era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y le pesó a Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Bueno, vamos a mirar algo bien importante aquí, mis amados hermanos. ¿Por qué no hijos de los hombres? ¿Por qué hijos de Dios? Y en esta ocasión yo quiero que los pastores Pacto Eterno estemos alineados en esta plática más que las otras pláticas, porque se va a requerir que nosotros participemos. Por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta algunos detalles. ¿Quiénes eran las hijas de los hombres? ¿Y quiénes eran los hijos de Dios? Algunos han dicho que las hijas de los hombres eran las hijas de Caín y que los hijos de Dios eran los hijos de Set. Eran los hijos de Set. Pero tanto Set como Caín venían de Adán y Eva. ¿Por qué en el acto sexual engendrar gigantes? Amén. Si Caín es descendiente de Adán y Eva y Set es descendiente de Adán y Eva, ¿por qué en esa unión tienen que nacer gigantes? Si el mismo ADN que hay en las hijas de los hombres también hay en los hijos de Dios. Entonces, ¿será posible que en ese encuentro sexual hayan habido híbridos? Por ejemplo, usted viene de Adán y Eva. No todos venimos de Adán y Eva. ¿Por qué, aunque sea una mujer de otro continente, si hubiera un encuentro sexual, no nace híbrido? Nace una persona como nosotros o como la mamá, aún siendo europea o siendo africana o siendo asiática. ¿Por qué tuvieron que nacer gigantes si los hijos de Dios son los descendientes de Set? Vamos a decir, porque así es una salida técnica. Más en otra interpretación que se ha tomado es que los hijos de Dios eran ángeles. Y no, yo difiero con mis teólogos, con aquellos hermanos que piensan que los hijos de Dios eran ángeles. No creo eso por lo que dice. Aquí es bien importante lo que vamos a mirar en Hebreos 1:5. No creo que sean ángeles los hijos de Dios. Por lo que dice Hebreos 1:5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú. ¿Ok? En ningún tiempo, ni antes del diluvio, podía llamar a un ángel, mi hijo eres tú. Jamás, dice aquí aparece la palabra jamás. La palabra jamás es nunca. Nunca Dios le dijo a un ángel, mi hijo eres tú. Como para que estos del capítulo 6 de Génesis sean llamados hijos de Dios. Bueno, entonces miremos que la plática se va
alineando con esto que aparece en Job 38. Vamos a Job 38. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a mirar esto bien importante. Y sabe que los hijos de Dios ya existían antes de la creación de la tierra. Y dice en el capítulo 38, verso 1, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, como hombre, dice otra versión. Y luego dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y ahora ciñe como hombre tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le dice Dios, házmelo saber si tienes inteligencia. Verso 5. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Amén. ¿Cuándo fueron criados los hijos de Dios? Del capítulo 1, verso 26 de Génesis para adelante, o de Génesis 1.1 antes de Génesis 1.1. Porque aquí está hablando Dios, le está hablando a Job, que en el verso 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios cuando él criaba la tierra. Fue antes de la creación. Bueno, entonces no eran ángeles. Dos puntos importantes. No eran ángeles, porque la creación de los hijos de Dios es cuando Dios estaba criando la tierra. Dice que ahí se regocijaron, ahí alabaron a Dios los hijos de Dios. Punto 1. Punto 2, Hebreos 1:5. ¿A quién de los ángeles le dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Entonces tengamos muy en cuenta, mis amados hermanos, les estoy compartiendo esto, les estoy compartiendo esto, hermano, porque hay organizaciones, no voy a atacar a ninguna organización, pero en algunos lugares se cree que los hijos de Dios eran ángeles, pero no son ángeles, porque número 1, su creación, su fecha de creación es cuando el Señor estaba creando la tierra. ¿Ok? Y cuando Dios creó al hombre, ya la tierra tenía algunos millones. ¿Ok? Amén. Amén. Entonces, en la creación del universo, imagínense la creación de las cosas antes de Génesis 1.1. Entonces es bien importante que nosotros miremos, hermano, que a veces lo que leemos o lo que nos dicen en las redes, yo aconsejo que le diga a sus congregaciones que no miren las redes, porque está creando mucha confusión en las ovejas. Nuestras ovejas se quieren salvar. Nosotros queremos que nuestras ovejas se salven.
pero el adelanto tecnológico, lo moderno puede hacer que nuestras ovejas se salgan del camino. Escuchando a alguien con opulencia, con buena oratoria, con buen léxico, con buena pantalla, obedeciendo. Usted sabe que hay cosas ahora en la internet que endulzan mucho el oído, pero nosotros no andamos buscando palabra de predicadores que endulcen el oído. Andamos buscando la palabra que traiga salvación a nuestra alma, que traiga edificación a nuestra alma. Entonces, aquí nosotros vamos a mirar, hermano, a la luz de la palabra, que no solo porque lo dice Juan de los 3 palotes, que eran ángeles, nosotros lo vamos a creer solamente porque tiene un título teológico, licenciado en divinidad, doctor en teología. No solamente por eso tenemos que creer a lo que oye la gente o lo que dice la gente por internet. Entonces, dos puntos importantes. Número uno, que aquí está diciendo que los hijos de Dios ya existían cuando el Señor estaba haciendo la tierra. ¿Ok? El mundo luzbeliano es antes de Génesis 1:1. No solamente los hijos de Dios. No solamente los hijos de Dios. Ahora, vamos a mirar aquí también en el capítulo número 1 de Job. Vamos a mirar algo bien importante. Gloria a Dios. Verso número 5 o 6. Y dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. No nos vamos a enfocar en la tentación de Satanás a Job. Lo que quiero mirar es que vinieron una vez más, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Mire que el escritor está usando la palabra vinieron, no dice fueron a presentarse. El escritor se está poniendo en el lugar a donde llegaron los hijos de Dios. No dice, no se sitúa, el escritor de Job no se sitúa desde la tierra, sino dice vinieron, como que el escritor de Job también fue elevado para mirar que esos hijos de Dios vinieron. Porque la Biblia dice: el cielo es el trono de mi Dios y la tierra el estrado de sus pies. Entonces, ¿de dónde estaba narrando el escritor? ¿Desde la tierra o desde el cielo? ¿Qué es venir? ¿Qué es venir? Ir. Nosotros ir. Para nosotros ir, ¿verdad? Amén. Ajá, pero para el que está ahí es venir. Ok, entonces el escritor, ¿dónde estaba? En donde estaba Dios. Allá estaba. Amén. Bueno, entonces tenemos que mirar esas cositas, hermano. Tenemos que mirar esas cositas, porque esas palabritas, porque si no las entendemos, pueden desviar nuestra atención. Y recordemos que hoy
las personas queremos que lo que creemos, nuestros conceptos, nuestras ideas, nuestros credos, lo acepte lo más posible de gente posible. El número más grande que podamos acaparar, todo el que sale en internet, todo el que habla, todo el que predica quiere arrastrar grandes masas, aunque sea con palabras de humana sabiduría. Y nosotros no venimos con palabras de humana sabiduría. Nosotros venimos comentando, narrando lo que fue escrito y dictado por el Espíritu Santo. Amén. Escrito por los hombres, pero guiados por el Espíritu Santo. Y que la finalidad de la Biblia no es impresionar. Amén. La finalidad de la Biblia es dar a conocer quién es nuestro Dios, quién es nuestro Salvador y quién es nuestro Consolador. Amén. Entonces, vaya preparando ya su pregunta, su comentario, su participación. ¿Qué piensa usted? Los hijos de Dios allí en el capítulo número 6 de Génesis, ¿eran hombres o eran seres de otras estirpes? Si eran hombres, ¿por qué nacieron y se acostaron con las hijas de los hombres? ¿Por qué nacieron gigantes? Pastor Carlos, ahí mismo en el versículo, en el versículo 4, ahí la misma Biblia nos está diciendo de que ya habían gigantes antes de esta relación. Dice, habían gigantes en la tierra en aquellos días, dice. Y también después de que se llegaron los hijos de Dios, dice que nacieron, pero ya habían gigantes. Bueno, no podemos pegar. ¿Cómo podemos pegar? Termine. No podemos pegar esto a ángeles porque ya habían gigantes. ¿Quién los hizo? ¿Quién los hizo? Antes de que los hombres se acostaran con la... No, cuando los hijos de Dios, ángeles ya habían gigantes antes de que los hijos de Dios se acostaran correcto, con las hijas de los hombres. Esos que estaban antes de que los hijos de Dios se acostaran con las hijas de los hombres, ¿quién los hizo? ¿Será ahí, pastor, que se va a tener que poner bien lo que Pedro y lo que Judas dice, que eso sí tendrían que haber sido espíritus malignos entonces? Claro que sí. Bueno, entonces, más lo que dice Judas, que los ángeles que no guardaron su pureza, pero ahí no sí dice ángeles. Ahí dice ángeles. Sí, ahí dice sí. Ángeles. Pero así esos es. No son los del capítulo 6. No, pues. Esos no son los del capítulo 6. Hay ángeles que han caído de otras maneras. Wow. Y hay ángeles que caerán de otra manera. Gloria a Dios. Por ejemplo, el día que el apóstol Juan recibió el Apocalipsis, se postró ante un ángel. ¿Qué le dice el ángel? No te postres ante mí porque eres consiervo mío. Si el ángel se deja adorar, ¿cae o no cae? Sí, cae. Bueno, entonces, mire de qué manera puede caer un ángel, solamente dejándose adorar. Y un hombre que se deja adorar en este tiempo, ¿cae o no cae? Cae. O ya está caído. O ya está caído. Es caído, sí. Bueno, entonces, ¿cómo miramos nosotros la parábola? Por eso damos mucho cuidado con que las ovejas nos estén besando la mano. Sería cuando estaba vacío
cuando estaba la tierra en Génesis 1, Pastor Carlos, que dice un pensamiento donde dice que estaba la tierra desordenada y vacía. Entonces, en ese desorden no era que estaban ellos en función. No, porque ellos están funcionando desde que la tierra fue hecha. Ok. Ajá, porque ahí alababan a Dios, ahí se regocijaban. Ok. Amén. Amén. ¿Alguien más? Pastor Carlos, Sí. para mí es que usted bien lo está diciendo, es que ya habían caído tal vez ángeles anteriores y habían hecho, o Dios tal vez puso como prueba hacerlos antes para ver si en verdad estaban predestinados para ser sus hijos. Y estos cayeron de la gracia del Señor, por eso Dios comenzó a hacer el Edén otra vez para mejorar, por decir así, la raza o los hijos de él. Amén. Como que es un reciclaje. Amén. Algo así. Bueno, eso es buena participación, siervo. De verdad que el Señor constantemente está reciclando, está mejorando lo que cae, está poniendo de pie, reconstruyendo lo que va cayendo. Amén. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Qué eran los del capítulo 6? Pastor, ¿no sería otro montón de Adanes que hicieron antes de Adán? No, porque Solo es un, sí, un comentario. cabe lo posible. ¿En dónde cabe esa aportación? ¿En dónde cabe esa aportación? Pónganme mucha atención todo el mundo, todos los que me están oyendo en esta hora, porque voy a decir algo bien importante, bien importante. Lo que dice el pastor Marvin de Dakota del Sur, miren cómo lo dijo él. ¿No será un montón de Adanes antes de Adán? Vamos a mirar. En Job capítulo 1, dice que vinieron los hijos de Dios, ¿ok?, a presentarse delante de Dios, pero en medio de ellos iba Satanás. Ok. ¿Por qué iba Satanás ahí? ¿Por qué no iba Adán? ¿Por qué no iba Adán ahí? Sino que iba Satanás en medio de los hijos de Dios. No había Cuando uno mira las genealogías, finaliza diciendo Adán, hijo de Dios. ¿Okay? Sí, ahí tiene la lógica, ahí tiene el enlace. Bueno. Pero no se presentaría Adán porque le había dado a Satanás el derecho por haber cedido a la tentación. Ok, bueno, esto es bien importante, bien importante. Llegaron los hijos de Dios. ¿A qué llegaron? ¿A qué llegaron? Como que ellos iban representando algo. Como que ellos iban representando lo que Dios había puesto en sus manos, a su cuidado. Por eso pregunto, ¿por qué no llegó Adán? Si Adán también es hijo de Dios. Porque ya no podía representar a la tierra. Ya estaba caído. ¿Ok? Ya estaba caído. Entonces, cuando Satanás tentó a Jesús, le dijo: todos estos reinos te daré si postrado me adorares, porque a mí han sido dados, dice. ¿Se los dio Dios o Adán se los cedió? Se lo cedió a Adán. Bueno, entonces, nosotros estamos hablando de cosas bien importantes, mis amados hermanos, porque por eso hago la pregunta: ¿por qué no llegó Adán?
en medio de los hijos de Dios si él es hijo de Dios también? Amén. Porque los hijos de Dios, uno de sus trabajos es ir a representar la tarea que les dieron a cuidar. ¿Okay? Ahí tenía que ir Adán. Pero como Satanás tenía todos los derechos de la tierra ya, porque había hecho caer a Adán en el tiempo de Job. Ya habían pasado miles de años. ¿Ok? Ya habían pasado miles de años cuando Job aparece. ¿Ok? O habían pasado cientos de años. Disculpe si usted está haciendo matemáticas desde la caída del hombre hasta Job. Vamos a ver, pues, puede ser que no hayan pasado 2000 años desde la caída al nacimiento de Job, o cuando Job estuvo en la tierra, pero llegaron a la presencia de Dios. Siervo, disculpe. Sí. Aquí en la Biblia, el expositor, está el contexto donde dice, y aconteció que cuando, el 6.2, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres de entre todas aquellas que escogieron. Dice, los hijos de Dios descritos aquí se refieren a los ángeles caídos. Pero ¿dónde dice que? En el contexto de la Biblia del expositor. ¿Pero en qué contexto? ¿Qué verso? El capítulo 6 del verso 2 de Génesis. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y escogiendo entre todas. Ok. Entonces, en el contexto aquí dice, los hijos de Dios descritos aquí se refiere a los ángeles caídos. En el comentario, en el comentarista. Sí. No, pero eso ya no es Biblia. Eso ya no es Biblia, ese es comentario. Pero eso es un poco de aportación a lo que se está hablando. Bueno, sí. Sí, bueno, entonces, pero dice ahí ángeles caídos. Sí. Entonces no vale. En el comentario. Ajá, en el comentario no vale la palabra ángel. Esa es una interpretación de hombre. Ajá, esa es una interpretación de la agencia, de la imprenta que hizo esa Biblia. De los teólogos. Entiendo, solo estoy aportando lo que dice la Biblia esta en el comentario. Ok, amén. Sí, porque a ninguno de los ángeles le dijo jamás, mi hijo eres tú. Sí. Amén. Entonces tenemos ahí pie de imprenta como para pensar que no, ¿ok? Que no eran ángeles. Ok, entonces esto es bien importante. Esto es bien importante que nosotros lo veamos a la luz de la palabra, que no eran ángeles. Estaba levantando la mano Pastor Rolando García. Sí, Pastor, buenas noches, Dios te bendiga. Amén. Desde Guatemala City, Dios te bendiga. Fíjate, amén. Que estaba viendo es que como que hay diferentes estirpes, ¿verdad? Sí, hay estirpes, ajá. Sí. Pues ahora la pregunta mía es, hablando de los hijos de Dios y hablando, como que hay ciertas divergencias, pero Daniel menciona los vigilantes. Daniel menciona los vigilantes. ¿Estos vigilantes quiénes son? Bueno, tendríamos que hablar los trabajos y las tareas de un querubín, ya hablamos, de un serafín, ya hablamos, okay, de un ángel, ya hablamos, de Adán, ya hablamos, tareas, pero el tema de esta noche es, ¿qué eran los hijos de Dios? ¿Un estirpe? ¿Ángeles caídos? ¿O qué eran? Porque no solamente hay vigilantes, también hay santos, pero no a la manera de uno que es apartado. Hoy
sino una estirpe de santos. Pero como es como que ahí en el libro de Daniel, pastor, en el versículo 25, parece que está en el 4 de Daniel, esa como que se refiere a que esas, cuando se habla de vigilantes y de como que esa estirpe está en la cercanía del Padre, ¿verdad? Sí, pero recordemos que ellos están en un litigio, Sí. están juzgando a Nabucodonosor. Sí, o sea, ellos juzgan. Si queremos funciones, ellos juzgan, porque la sentencia la da un grupo, Sí, y pues, la resolución otro grupo. otro grupo. Sí. Ok, es un juzgado. Sí. El reo es Nabucodonosor. Ok. Y el fiscal es un, ¿cómo les dijera yo? El fiscal serían los vigilantes, y los santos. Los santos son el jurado. Uh-huh. ¿Ok? Y recuerden que en una corte hay jurados. ¿Ok? Y yo he sido jurado. Pastor. Yo he ido a las cortes, me han llamado a las cortes para ser testigo ahí de la condena o de la resolución que cuando juzgan un reo, pues, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que mirar los oficios de cada estirpe. Como por ejemplo, los hijos de Dios estaban presentes, ¿verdad? Eran testigos presenciales de cuando Dios estaba haciendo la tierra. Pastor Carlos, Ajá. ahora fíjate que por lo que el hermano decía, o sea, los comentarios ya son pensamientos humanos, ¿verdad? Sí. Sin embargo, yo estaba viendo, por ejemplo, algo por ahí de que también, aparte de todo eso, alguien comentaba que los hijos de Dios, los que cayeron realmente, eran seres sexuados o asexuados. Algunos dicen que eran supervisores de lo máximo que Dios tiene, lo que decía el pastor interiano, cerca de Dios, y que por eso no hubo perdón para ellos cuando ellos cayeron de esa manera. O sea, lo otro es, ¿por qué el pecado sexual lo condenó Dios tan fuerte en seres que en realidad eran de primera línea, pues, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a mirar aquí, pues, Daniel 4:17. Miremos Daniel 4:17, ¿ok? Cuando mencionaste a estos personajes, se me vino cuando juzgaron a Nabucodonosor. Dice en el 4:17 de Daniel: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Okay? Bueno, entonces, como que el trabajo de los vigilantes y de los santos de esa estirpe, no santos de hoy, no santos de la iglesia, sino santos de esa estirpe. Así como hay hijos de Dios hoy. Tú eres hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, pero no somos de esa estirpe del capítulo 6 de Génesis, no somos de esa estirpe del capítulo 38 de Job, ¿ok? Ni somos de esa estirpe del capítulo 1 de Job. Esa es otra estirpe. Santos también hay en la iglesia hoy, santos, pero no son parte de esa estirpe del 4:7 de Daniel.
el trabajo de ellos es en las cortes celestiales. Pastor Carlos, perdón, una pregunta, Pastor Carlos. Entonces, ¿qué es lo que llevaría a Nabucodonosor? No sé si me voy a salir del tema. Hacer, porque ya el 25 le están diciendo a él que tiene que reconocer qué lo hizo a él viviente. Porque dice el 25, dice el versículo 25, pastor, dice que te echarán entre los hombres, de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán, como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Pero en la tercera estirpe que se menciona en el versículo 17, se le dice que los vivientes son los que tienen que reconocer. ¿Estoy bien ahí o estoy mal? Porque sí, dice, claro, sí, claro. Tenemos que mirar, esto es bien importante, mis amados hermanos, tenemos que mirar cuando el Señor formó a Adán, ¿ok? Capítulo número 2, ¿ok? De Génesis. Vamos a mirar quién era ese viviente, ¿ok? Dice aquí, en el 12, 7 de Génesis 2:7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser ¿qué? Viviente. Ok. un ser viviente. ¿Ha visto usted a los seres vivientes de Ezequiel? ¿Ha visto usted a los seres vivientes de Apocalipsis? Ok. Entonces, cuando Adán, o sea, cuando el hombre que fue formado del polvo fue formado, se miraba como un hombre, ¿verdad? Un muñeco, una estatua de polvo, ¿ok? Pero cuando Dios sopló, dice que aquellos seres vivientes tenían cara de león, cara de hombre, cara de buey y cara de águila. Esas son características. Adán no se levantó con 4 caras, pero sí se levantó con autoridad. ¿Ok? Cuando Adán se levantó del polvo, cuando el Señor sopló en su nariz, traía una característica de autoridad. También traía una característica humana. También traía una característica de siervo fiel. Y también tiene la característica de la iglesia que va a ser levantada, que va a remontar vuelo como el águila. ¿Ok? Entonces, ese fue el hombre que se levantó cuando el Señor sopló en su nariz. Miremos el potencial con que se levantó el hombre. Amén. Entonces, era un ser ¿qué? Y fue un ser ¿qué? Viviente. Ok. Eso que está mencionando el pastor Arnoldo Interiano, esos vivientes son los que tienen la característica de autoridad. Tienen característica de siervo fiel, como Cristo Jesús. Tienen la característica de la autoridad de Cristo. Tienen la característica humana, porque Jesús fue hombre, y también es Dios. Es hombre y Dios. Entonces, ahí fue donde, sin ese soplo que le dio Dios al hombre de polvo, sin ese soplo, el hombre no es nada. Amén. Eso iba en el soplo de Dios, la autoridad, la lucha, el servirle a Dios, el ser siervo de Dios, y también reconociendo la parte humana, porque Jesús también fue humano, ¿ve?
Entonces tenemos que mirar, hermano, que dice que era el más hermoso de los hijos de los hombres. Bueno, entonces tenemos que mirar esto bien importante. Tenemos la característica de que un día volaremos, un día seremos arrebatados, como Elías, como Enoc, el antidiluviano. Amén. Bueno, entonces, ¿cómo vamos aquí? Entonces, ¿eran demonios? ¿Eran ángeles? ¿O eran otra estirpe? Aleluya. Gloria a Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que mirar, hermano, que cuando oigamos a alguien, por muy elocuente que sea, tiene que estar pegado a las escrituras. Hay un parámetro. ¿Ven? En Hebreos 1:5. ¿A quién? ¿Por qué? ¿Ok? La gente dice que eran ángeles, que eran demonios, que cayeron. ¿Ok? Nosotros debemos de tener mucho cuidado. Si eran, fíjese, si el resultado de ese acto sexual dio origen a algo diferente que tienen los humanos, dice que fueron hombres de renombre, dice. No, fueron hombres de renombre. ¿Ok? Ellos eran poderosos. Ellos eran poderosos. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a destruir a la humanidad ahora? Su tecnología. Su tecnología. Mire, ¿para qué está sirviendo la tecnología ahora? Para hacerle miembro viril a la mujer que quiere ser hombre. ¿Para qué está sirviendo la tecnología ahora? El adelanto científico. Para que el hombre se ponga parte de mujer. Órganos de mujer. Ok. Eso antes no se podía hacer. Ahora ya se puede. Ahora un hombre puede quedar embarazado. Ok. Vaya, imagínese. Le voy a decir una cosa. Los querubines no se pueden reproducir. Póngame atención en esto, hermano. Ovejas de otros rediles, amigos del ministerio. Los querubines no se pueden reproducir. No hay mujer, no hay hembra y macho entre los querubines. Son asexuados. ¿Ok? Los serafines, no hay hembra y macho. ¿Ok? Entre los ángeles, dice que los ángeles no se casan ni se dan en matrimonio. No hay hembra y macho. Entre los hijos de Dios, yo le voy a hacer una pregunta en esta hora. ¿Habían hembras? Sí. ¿Habían hembras? No, habían hembras entre los hijos de Dios en esa estirpe. No. No son sexuados, son asexuados. Ok. ¿Cómo hicieron para hacerse miembro y poder embarazar? Que los demonios sí pueden tomar cuerpo, pastor. No, pero ellos no eran demonios. Ellos eran hijos de Dios. Ajá. Ellos no eran demonios, eran hijos de Dios. ¿Cómo hicieron? Ellos se convirtieron en demonios. ¿Ok? Porque cuando quisieron regresar a su morada ya no pudieron. Imaginemos ahora en la tecnología, en la tecnología de ellos, ¿ok? En el conocimiento de ellos. Llega un hijo de Dios, ¿ok? Llega un hijo de Dios con la tecnología de ellos. Porque ellos no se hicieron miembro viril de una manera mágica. ¿Ok? Mentalmente. ¿Ok? Ellos tenían que llegar a una cama. Déjeme imaginar, no es así. Solo quiero abrirle su mente como para que usted piense en algo. Comparemos la tecnología de hoy. Así como un hombre llega a la cama de operaciones
quitándose su miembro viril para que le pongan órgano femenino. De esa misma manera llegaron allá. Nada más, solamente, no es así, solamente le quiero abrir su mente y hacer la comparación entre la tecnología de hoy y la que tuvieron los hijos de Dios. Llega alguien, se pone en una cama de operaciones, ok, la sabiduría de ellos es más amplia que la sabiduría y el conocimiento de los seres humanos, ok. Entonces, imagínense, el miembro viril de un gigante no puede contra una hija de una mujer normal. Tenía que ser adecuada. El miembro viril del gigante, del Hijo de Dios, tal vez no era gigante, no esté pensando en gigante. Mire, un ser celestial que llegó y se puso miembro viril, viene, se acuesta con la hija del hombre, con las hijas de los hombres, la embaraza y luego, después de embarazarla, quiere quitarse su miembro viril, ya no puede regresar. Pastor López. Pastor. Amén. Perdone, buscando pistas sobre lo que estamos hablando. Aquí tengo una Torre Samat, una Biblia antigua de católica. Siempre viendo lo de los hijos de Dios. Y en el comentario dice algo diferente, fíjese. Dice, por hijos de Dios entienden los santos, padres los hijos de Set. No, pero eso no pega porque entonces, ¿por qué nacieron gigantes? Pastor López. Sí. Fíjese que lo que usted está diciendo sí tiene un poquito de lógica, pero para mí, ¿cómo es que nuestro Dios hizo a Adán y después le hizo una compañera? Para mí es que también hay ángelas, por decirle así, mujeres allá, si no hubiera hecho lo contrario del hombre, pues. Si no, bueno, pero en este caso nosotros tenemos la prueba hoy que somos descendientes, pero la Biblia no da ninguna pista de que ellos se puedan reproducir. Son asexuados. Le voy a decir por qué son asexuados, porque no son de tierra. Tampoco da pista que hagan ángelas. Entonces, como espíritu, ¿ah? El ángel termina siendo espíritu. No, pues claro, es un espíritu. ¿Ve? Ya sea negativo o positivo, es un espíritu. Porque dice, Dios dice, Él es el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Amén. 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 Bueno, entonces, hermano, nos hemos saltado la tranca, no sé. ¿Cómo miran ustedes este tema? Pero el asunto es que los hijos de Dios no son ángeles. Bonito porque lo hace pensar a uno y escudriñar la palabra. Definitivamente. ¿Ibas a decir algo, Pastor Rolando? No, solo el punto que toqué nada más, pero muy profundo, muy profundo. Buenísimo. Bueno, entonces salimos de esta plática. ¿Cuál es el resultado de esta plática? Amén. Amén. Entonces, lo que ahora están haciendo los hombres ya sucedió. Lo que ahora es, ya fue. Amén. ¿Ok? Porque ahora se repite. Se repite una vez más. Sí, se repite. ¿Por qué razón? Porque aquellos no traían miembro viril. Ni los ángeles, ni los querubines, ni los serafines. Sí. Esas estirpes no las hicieron para reproducción, para poblar los cielos. No. Cada uno es único.
Amén. Cada uno Amén. es único. Como también nosotros, aunque tenemos la misma fisonomía, no somos iguales. Somos semejantes, pero no somos iguales. Wow. Pastor, no sé si Aquí Emanuel tiene una aportación. como por ejemplo, me llamaba la atención, ¿verdad? Que te oigan. Me llamaba la atención un verso, como lo que estamos hablando, ¿verdad? Que la pregunta, ¿qué estirpe era, verdad? Porque ya aprendimos que no son hombres ni son ángeles, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, pues, lo dice, ¿verdad? Pero hay un verso, pastor, que a mí me llamaba la atención, ahorita que estábamos leyendo en Génesis, Génesis 3, verso 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La pregunta es, ¿por qué de la simiente de la mujer se entiende? Porque la semilla, ¿verdad? Pero cuando dice de la serpiente, tu simiente, ¿por qué le dices simiente? O sea, si era la serpiente, era el diablo, y se supone que no puede tener simiente, ¿verdad? ¿Será que es un tipo se puede ver como un tipo de una estirpe? Como ¿están oyendo lo que está diciendo Emanuel? Sí, Amén, pastor, sí lo oímos. Bueno, entonces está haciendo la pregunta, ¿por qué se puede reproducir la simiente de la serpiente? ¿Por qué se puede reproducir la simiente de la serpiente? Es que me llamaba la atención, siervo, porque hay un verso. Ajá, dale. Hay un verso donde no me recuerdo la cita, pero Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Sí. ¿Verdad? Entonces por eso me llamaba la atención. Pero ahí no hay, ¿cómo les dijera yo? Es espiritual. No, aquí no es no es físico, sino espiritual. ¿Ok? No es físico, sino que es espiritual, como los hijos de Jezabel en Apocalipsis. Amén. Amén. Pues, Los hijos de Jezabel de Apocalipsis es asunto espiritual. Pero también por decisión. ¿Cómo? También por decisión, le digo, porque nosotros hemos aceptado. Sí, claro. Cada quien decide. Sí. Pero no es por sexo, ¿ok? Sino que es por influencia. Por ejemplo, Coré. Natán, Abirán y Coré. Coré era levita, ¿ok? Y terminó siendo contrario, ¿ok? ¿Qué fue lo que lo hizo oponerse a Moisés y a Aarón? ¿Ok? La influencia. Amén. Dime con quién andas y te diré quién eres. Eso no es un verso de la Biblia, es un dicho. Amén. Sí. Entonces se puede decir que la simiente de la serpiente se puede ver como figurativamente. ¿O Sí, claro, pero sí. Es espiritual. Es espiritual. Ahora, les hago una pregunta. ¿Quién era el papá de los hijos de Jezabel? De la Jezabel de Apocalipsis. Gloria a Dios. En el 2:20 de Apocalipsis está. Vamos a ver. Dice en el 2:20 de Apocalipsis, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Por eso viene este juicio en el 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellos. El resultado de esa seducción está en el verso 23. El fruto
el fruto. Ok, aquí también hay algo parecido a lo de Génesis, a lo de Génesis 1, a lo de Génesis 6. Ok, aquí hay siervos, aquí hay siervos. Ok, aquí hay miembros de la iglesia de Cristo. Dice, mire pues, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten, ¿tienen oportunidad de salvación? Amén. ¿Ok? ¿Tienen oportunidad de salvación? Sí. Ok, pero no se arrepienten. ¿Ok? Y dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y yo daré a cada uno según vuestras obras. ¿Ok? Dios. ¿Embarazan estos que fueron seducidos a Jezabel? ¿Ok? Dice en el 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetice, enseñe y seduzca ¿a quiénes? A mis siervos, dice Dios, mis siervos. ¿Siervos de quién eran? ¿De los hombres? ¿Eran siervos malvados o eran siervos de Dios? De Dios. Bueno, y vienen y ¿qué? ¿Tienen hijos con quién? Con Jezabel. Se repite allá lo del 6, se repite en el 2:20 de Apocalipsis. Aleluya. Démosle gracias al Señor, pues. Amén. Amén. Padre que estás en los cielos, Señor, en esta hora, te pedimos, Señor, que ubiques lo natural a lo natural y lo espiritual a lo espiritual. Que esta plática, Señor, nos ayude a nosotros, Señor, a no ser confundidos. Te pedimos, Señor, que nos cuidemos de la tecnología, que nos cuidemos, Señor, de aquellos que quieren predicar novedades, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor del cielo. Esto, Señor, que sirva para cuidarnos, no para impresionar a nuestros oyentes. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Toma nuestros oídos, Señor, guárdanos en el nombre de Jesús, y que lo que platicamos contribuya a nuestra salvación. Señor, eso es lo que queremos, no impresionar a nadie, solamente enseñar que nuestras ovejas sean guardadas. En el nombre de Jesús, nuestras almas sean guardadas. Amén y amén. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno, lo mejor del trigo.